Y como todos los jueves, ya está con nosotros Carlos Pañi con el análisis correspondiente. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás, Juan? Bien, me alegro. En primer lugar, Carlos, ¿cómo crees que se prepara el gobierno para enfrentar la recesión que eventualmente se va a venir para el resto del año? Si es que existe esa posibilidad y si lo están ya evaluando para no verse sorprendidos. Bueno, a ver. Vos me preguntaste por el gobierno. Me parece que en el gobierno no hay una sola visión. Hay distintas visiones del proceso económico. Y si ampliamos el ángulo y en vez de tomar el gobierno, tomamos el oficialismo, cambiemos, son más variadas todavía las visiones. Sí. Entonces, el gobierno, el Poder Ejecutivo, la Casa Rosada, te diría el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, los que están pensando la política económica, obviamente ven, bueno, lo dijo Duhovne explícitamente cuando empezó todo este proceso, en medio de la crisis cambiaria, acá va a haber más inflación. Sí, y menos crecimiento. Y va a haber menos crecimiento. Va a haber una caída del crecimiento importante, inclusive con independencia de la crisis cambiaria que hubo y de la crisis financiera, por un problema que tiene que ver con la sequía. Es decir, ese shock económico que te produce el campo todos los años no lo tenés. Sí. Ahora esto que era un fenómeno del tercer trimestre, lo vas a tener también en el cuarto trimestre. ¿Por qué? Y porque sobre ese periodo va a impactar las medidas económicas que se tomaron, o digamos la corrida que te hizo el mercado y las medidas que el Banco Central fue tomando corriendo detrás del mercado. Básicamente una tasa de interés ubicada en el 40%. Sí. Eso es muy recesivo. Eso lo sabe todo el gobierno. En Cambiemos, ahora ampliamos, hay toda una corriente, sobre todo alentada por el radicalismo, que dice esto va a ser excesivamente recesivo. Aquí hay que mirar de nuevo toda la política monetaria, el comportamiento del Banco Central. Vamos a una recesión muy importante que nos va a hacer peligrar electoralmente. En el Banco Central, Sturzenegger tiene una visión más optimista. ¿Qué cree él? Yo te diría, no descuenta que haya obviamente una caída en el nivel de crecimiento, pero cree cosas que muchos profesionales le cuestionan que las crea. Por ejemplo, que una tasa de interés del 40% no transmite tanto nivel de recesión porque el sistema financiero es muy pequeño, porque la sociedad está poco bancarizada. Sí. Pero cree algo más, que creo que se lo dice a Macri. Y es, acá hay una cantidad de procesos micro, reformas que ha hecho el gobierno en distintos campos, en el campo energético, en el campo de la ganadería, por ejemplo, todas las pequeñas modificaciones financieras que se han hecho, que estimulan el crédito. Bueno, todo eso hace que es como que el crecimiento se haya independizado de la macroeconomía en la Argentina. Yo creo que es una visión excesivamente optimista. Creo que, por supuesto, él tendrá elementos para juzgar que las cosas son así, pero no es la que uno ve en el resto de los profesionales de las ciencias económicas, ni siquiera en los que coinciden en que debe haber un ajuste fiscal importante porque el problema es fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque están los otros. Pratgay, Gerchunov, Frenkel, ¿qué te dirían? Mirá, acá tenés un problema que no es fiscal, es un problema de cuenta corriente, un problema de atraso cambiario. Ahora tenés una recesión, va a ser una recesión mucho más importante, con inflación, después le sumamos el factor inflación, y por lo tanto, si le agregás mucho ajuste fiscal, sí, vas a agregar recesión, vas a agregar caída en el nivel de actividad. Entonces hay, te diría, tres versiones. Una versión Banco Central, casi te diría optimista, sí, una versión que es la del gobierno, la de la Casa Rosada, que es una versión prudente, que ve que va a haber una caída en el nivel de actividad. Entonces ya hablan del primer semestre, antes hablamos de los segundos semestres, ahora hablan del primer semestre del año que viene, que será un semestre de recuperación, y otra visión que cree que el enfoque general
de entendimiento de la crisis y por lo tanto la terapia posterior están equivocados por parte del gobierno y que creen que el tema fiscal no es tan importante, que la etiología de la crisis es otra, con otras razones, y que por lo tanto el ajuste fiscal lo que va a producir es una caída superior en el nivel de actividad y que esto nos va a llevar a un problema. Pero en la política, ahora sí, te hablé de las visiones económicas. Pero por esas visiones lo que marcan, Carlos, es que no hay que hacer nada entonces, si las tasas no están tan mal, si la inflación no está tan mal, si recortar genera recesión. No, los que te dicen cuidado con la recesión, te dicen el Banco Central tiene que bajar ya la tasa de interés. O sea, algo hay que hacer. La banca pública tiene que jugar un rol mucho más activo para sostener el nivel de actividad. Sí. Yo he escuchado cosas bastante audaces también, por parte de dirigentes que se sientan en la mesa del gobierno y que dicen, ¿para qué tenemos el Banco Nación como banco estatal si no es un banco anticíclico, si no es un banco que opera? Bueno, pero es un banco, tampoco podés quebrar el banco haciendo política expansiva. Y tampoco sabemos si ese es un instrumento idóneo, digamos, si tiene el volumen suficiente como para frenar un ciclo recesivo importante. No, hay todo un sector de la política y todo un sector de la vida económica que pertenece al oficialismo. No estoy hablando del peronismo, no estoy hablando de Cristina Kirchner, no estoy hablando de los sindicatos estatales, hablo del gobierno, de Cambiemos. Hacia adentro. Hacia adentro, que dice, cuidado porque vamos a una recesión importante. Y por lo tanto hay que discutir rápidamente la política del Banco Central, hay que bajar rápidamente la tasa de interés. ¿Por qué? Porque hoy en cuanto descuenta cheques una pyme, ¿quién puede poner un peso en la inversión con esta tasa de interés? ¿A quién le resulta negocio poner un peso en la inversión si te están remunerando con el 40% para no hacer nada? También es cierto que eso, el Banco Central que te dice, bueno, si es una tasa de interés exorbitante, pero provisoria, porque el día que se anuncie el acuerdo con el fondo, suponemos que va a haber una caída en el tipo de cambio, los otros te van a decir es lo que no necesitas, porque este tipo de cambio está todavía atrasado, si tomas el tipo de cambio real, digamos, si lo arbitras con la inflación. Y lo otro que te dice el Banco Central, y va a haber seguramente una corrección en la tasa de interés hacia la baja. Este es el panorama que te pintan las distintas versiones del oficialismo. Ahora, después están los políticos del oficialismo, en la Cámara de Diputados, en el gobierno, en el gabinete, que te dicen, cuidado con la calle. Porque esta política económica te va a llevar a una calle mucho más pesada, a un nivel de conflicto espontáneo o buscado. También es cierto que si yo busco el conflicto y no hay un caldo de cultivo, me quedo solo. Claro. Cuando todo va para arriba, yo puedo querer que la gente salga a la calle y me miran como un loco. Claro. Ahora, va a haber un clima que va a favorecer, sostienen ellos, a los que quieren alentar el conflicto social. Y se abre otro capítulo que hay que mirar mucho, porque toca toda la política del gobierno en materia económica, que es la cuestión salarial. ¿Por qué? Y porque vas a tener más inflación. Entonces, alcanzan con estas revisiones salariales programadas por las paritarias, con revisión en enero, para que no haya malestar sindical. ¿Cuánto podés pedir de aumento de salario según el sector si tenés un fenómeno recesivo, sin producir desempleo? Si al negocio no vienen a comprar, ¿cómo haces para pedirle aumento de salario porque te aumentaron las cosas en el supermercado? Digamos, empiezan las dificultades del gobierno de Macri, que fueron eternas, que es en el fondo una contradicción entre bajar la inflación y garantizar el crecimiento. Bueno, esa contradicción la tenés mucho más acentuada, mucho más dramatizada. Te lo podría poner en estos términos. Podríamos volver el reloj a diciembre del año pasado y ahí ver que la Casa de Gobierno le pide al Banco Central que modifique las metas de inflación y que cambie la política monetaria. ¿Por qué? Porque veían que ese Banco Central afectaba el nivel de crecimiento. Debate que Sturzenegger dice, yo no pude ganar. Hoy, con esta tasa de interés, con este nivel de temor en la caída de actividad, con la crisis del campo, bueno, lo de diciembre, corregido y aumentado, de debate entre la política y la política monetaria y la política del Banco Central. No sé si me explico, me parece que va a haber mucho más presión política. Y que va a haber un debate dentro del gobierno mucho más severo. Y me hago una pregunta, ¿qué va a hacer Macri si dice no?
¿Qué va a hacer Macri si dice a los que me vienen con un planteo más reactivador, menos ortodoxo, de menos ajuste fiscal, les digo que no? ¿Y esos qué hacen? Le dicen, bueno, muchas gracias, nos atenemos a tu no, se abre una discusión más fuerte, hay una disidencia política, digamos, esta es la incógnita que hoy está planteada sobre un gobierno en dificultades. Carlos, te planteo otro tema, que es el de la inseguridad. Digamos, también el gobierno está preparándose o adelantándose eventualmente quizá a algún aumento en las tasas de inseguridad. Es muy interesante la pregunta, porque toca un tema que está transcurriendo en estas horas. Anoche hubo una reunión en Olivos, de la que participó Fulvio Pompeo, que es, te diría, mano derecha de Marcos Peña para todo lo que es el área de defensa, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Eugenio Bursaco, viceministro de Seguridad. Ignoro si había alguien más. No sé si estaba Marcos Peña. ¿De qué se está hablando en esa mesa? De modificar el decreto 727 de Nilda Garré. ¿Qué establecía ese decreto? Que las Fuerzas Armadas solo pueden estar no solo no se pueden meter en temas de seguridad interior, solo pueden repeler ataques de ejércitos estatales. Esto quiere decir que si hay un ataque terrorista no lo puede repeler, porque no es un ejército estatal. Es decir, una muralla china muy importante entre el mundo de la seguridad y el mundo de la defensa, muy lógico en un país con una larga tradición golpista, donde las Fuerzas Armadas intervenían en la seguridad, bueno, con desaparecidos, etc. Ahora, hay quienes cuestionan esa división y te dicen, mirá, esa división es ridícula. ¿Por qué? Y porque si tenés que impedir el ingreso de un avión del narcotráfico en la frontera norte, ¿quién te lo impide? ¿Gendarmería? ¿La Marina? ¿La prefectura o tenés que mandar a la Fuerza Aérea? Claro. ¿O a la aviación naval? ¿Esto qué quiere decir? Que están discutiendo la posibilidad de modificar este decreto. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas puedan prestar algunos servicios de seguridad que liberen gente de las fuerzas de seguridad para sus cometidos de seguridad. Sí. Por ejemplo, esto es lo que están pensando. Ahora después vamos a ver cómo se va a interpretar esto que están pensando, que tiene que ver con tu pregunta. La central Atucha, la central nuclear, ¿quién la custodia? La custodia, supongamos, Gendarmería. Probablemente. Bueno, liberemos Gendarmería de esa tarea, que esos gendarmes vayan a recorrer los barrios del conurbano, o vayan a pescar bandas de narcotráfico, y mandemos un grupo del ejército entrenado para eso, para prestar el servicio de seguridad en Atucha. ¿Es necesario que sean gendarmes obligatoriamente los que están en los puestos de frontera para controlar la frontera del país? ¿O esos gendarmes podrían estar abocados a tareas de seguridad más activas y poner también ahí militares? Lo mismo vale para muchas actividades que lleva adelante la prefectura. Esto genera dos prevenciones. Hasta acá es lo que piensa el gobierno. Sí. Con mucha retracción de alguna gente de la jefatura de gabinete que parece más comulgar con la ideología de Garré. Frente a esto, tenés la prevención de un sector de las Fuerzas Armadas que dicen no queremos que nos conviertan en policías. Pero también es cierto que no tenemos destino. Claro. Y al no tener destino y no tener justificación, un día nos barren del mapa. Macri suele decir, yo tengo 80.000 hombres ociosos, que son las Fuerzas Armadas. Ah, perdón, Aguad estaba anoche en la reunión. Claro. Prevención de la Gendarmería y la Prefectura, que dicen que nos van a convertir en empleados del Ejército. No, no, nadie dijo eso. Y no sabemos. No sabemos. A ver si un día nos dicen, a ver, la Gendarmería pasa a depender del Ejército. O algo más verosímil. La Prefectura pasa a depender de la Marina como dependió durante muchos años de su historia y después se desprendió. Esto es como nombrar al demonio en Gendarmería y en Prefectura. Y la tercera prevención, que es la más importante. A ver qué dijo Juan Micheli. Le preguntó a Pañi, primero por la recesión y después por la seguridad. Entonces, ¿no será que el gobierno está pensando en una mega recesión
que implica ir a reprimir más duramente y por eso está pensando en que haya gente del Ejército y de la Marina que libere capacidad ociosa o personal de las fuerzas de seguridad para encarar este horizonte de recesión económica. Yo te tengo que decir honestamente que no es eso lo que inspira al gobierno. Pero esta noticia de la que estamos hablando, de transferir personal militar a tareas de seguridad para que la gente de seguridad se pueda liberar y ocupar las calles mejor, bueno, en este contexto económico, con estos pronósticos económicos, luce como un gobierno que se prepara para ser un poco más duro. Pero también, además, para la oposición, principalmente para el kirchnerismo, el combo Fondo Monetario Internacional más Ejército custodiando es Macri y la dictadura. Bueno, les es la profecía autocumplida. Les deja, digamos, políticamente... Es la presunción gozosa, es la corroboración gozosa de todas sus presunciones. Digamos, es lo que habíamos dicho. Claro. La otra pregunta que hay que hacerse, muy actual, es cuánto estas reformas tienen que ver con el ajuste fiscal. Digamos, cuánto estas reformas y reorganizaciones dentro del Estado al final no terminan siendo también una excusa para aplicar la tijera. Nadie sabe a ciencia cierta por dónde va a pasar el ajuste. Nadie sabe. Entre otras cosas, porque es muy difícil pactar con los gobernadores algo que vas a consolidar en el presupuesto, digamos. El gobernador te va a decir, lo hablamos cuando se trata del presupuesto en septiembre. Entonces Duhovne tiene que llevarle a Christine Lagarde un programa de ajuste que lo tiene que hacer básicamente sobre gastos del Ejecutivo. Entonces ahí es donde yo creo que el foco en la defensa puede ser un tema importante. De decir, bueno, acá hay una cantidad de actividades que las mantenemos ociosas, que sale un montón de dinero, bueno, por lo menos démosle una función que nos haga bajar algunos costos. Ahora, esta va a ser la noticia de los próximos días, ¿eh? Estos cambios en materia de seguridad. Esta discusión que para la izquierda, para el kirchnerismo, para un sector del peronismo va a ser va a tener mucha materia. Y el gobierno va a tener que explicar mucho que no es un gobierno que se endurece porque va a una recesión, sino que lo que está haciendo es una mejor apropiación técnica de los recursos que te debo decir, creo que estaba pensada desde antes del 25 de abril, que es cuando empezó la corrida. Digamos, no es algo que están pensando a propósito del cambio de clima económico, pero se lee a la luz del cambio de clima económico. Muy bien, gracias Carlos. Gracias a vos, Juan. Hasta la próxima.